Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y me da muchísimo gusto poder saludarlos en una emisión más de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas como @Change TV online, y este programa de Eco Internacional queda grabado tanto en Facebook como en YouTube para que en caso de que te lo hayas perdido el día de la emisión, lo puedas ver ya de manera pregrabada. ¿Qué está pasando a nivel internacional en cuanto a los reality shows? Sin duda, de la fama internacional a la crisis social global, es el tema que hoy estaremos abordando con nuestro invitado especial. Y me refiero nada más y nada menos que a José Antonio Valdés, quien es un experto, y más adelante les platicaré de él, en todo lo relacionado a televisión y a cine. José Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues un honor estar contigo, poder estar en un mismo espacio, ahora tú y yo directamente, porque hemos coincidido en otros. Y bueno, pues a punto de tratar un tema que es de relevancia global y que si no cuidamos de alguna forma esta cuestión tan importante de los contenidos, pues puede resultar un espejo de lo peor que somos y no de lo mejor como debería de ser, ¿no? Qué impactante introducción acabas de dar. Gracias. Porque les voy a platicar rapidísimo José Antonio Valdés Peña. Él es crítico de cine, docente cinematográfico, participa como analista fílmico en espacios de radio, televisión, plataformas y medios escritos, por supuesto. Él ha impartido la cátedra en importantes instituciones de enseñanza cinematográfica aquí en México y fue director de la Escuela de Cine y Televisión del SEC Pedregal. SEC Pedregal. Sí, sí. Y la verdad es de que vale mucho la pena seguirlo, escucharlo, porque el análisis tan pulcro que hace José Antonio sobre todo lo que tenga que ver con alguna película, alguna serie, un fenómeno que esté sucediendo en la televisión y en plataformas, hay que acudir a José Antonio porque la verdad eres un referente. Muchas gracias, doctora. Y qué mejor que platicar contigo sobre los reality shows, cómo es que se ha convertido en todo un fenómeno que hoy, sin duda, qué mejor que contigo tengamos que abordarlo, José Antonio. Entonces, de entrada, me encantaría preguntarte, y le puedas compartir a nuestro auditorio. Con gusto. ¿Qué es un reality show? Porque hablamos, lo repetimos, lo decimos, pero pocas veces nos vamos a esta esencia de qué es y cuál es el objetivo de una empresa al momento de llevar como producto a los televidentes un espectáculo de realidad. Exactamente. Bueno, ya la palabra se quedó en el imaginario colectivo, como bien tú lo dices. Es un reality show y se dice de la manera más simple posible. Bueno, el concepto, el formato de televisión del reality show lo perfeccionó una empresa holandesa que se llama Endemol. Endemol, tomando como inspiración una clásica novela de ciencia ficción de George Orwell que se llama 1984, donde Orwell planteaba un futuro en el cual la sociedad está dominada por un sistema de vigilancia y de control llamado Big Brother, el gran hermano. Pues Endemol se tomó yo espero que le hayan pagado derechos a los herederos de Orwell, porque tomaron el nombre de Big Brother y fue el primer gran formato que funcionó a nivel mundial, donde pues ponías a 11 desconocidos o 12 desconocidos en una casa a convivir las 24 horas del día, pero pues bueno, no era nada más la convivencia, era que estaban vigilados en todos los sentidos y con un sistema de multicámaras que también para la historia de la televisión fue importante, porque prácticamente todos los ángulos de esa casa falsa estaban vigilados. Entonces podías ver a los personajes platicando, podías ver a los personajes cocinando, podías ver, claro, había ciertas cosas, por ejemplo, el baño nunca se veía cómo se lavaban las manos, etcétera, pero era esta cuestión de la vigilancia y la convivencia, como esos dos conceptos puestos. Desde luego, pues todo el mundo que vivimos con alguien, pues la convivencia trae tensiones, trae cuestiones así. Entonces, bueno, entre 11 personas que no se conocen y que se les van imponiendo retos donde, sobre todo, digamos,
La mayor afectación es en la despensa, en la comida que tienen para toda la semana. Pues si alguien la riega, pues de repente te quedas con un cuarto de la alacena y le tienes que dar de comer a toda la gente. Eso va aumentando tensiones. Desde luego no falta quien se enamora, quien se acuesta, quien y finalmente el ganador es el que soportó las 11 semanas de la manera más estoica, claro, con el apoyo de un público que va participando. Eso para explicarles un poquito Claro, el por formato. supuesto. Desde luego esto fue deteriorándose a niveles terribles porque luego ya había cámaras para que los vieras bañarse, cosa que me parece de un mal Invasivo. gusto terrible. Y bueno, incluso se fue extendiendo a otros realities. Por ejemplo, hablábamos alguna vez de un reality de cocina donde se cocinaba y aprendías y veías, mira cómo se hace la salsa de tamarindo, qué padre. Pero luego ya todo era intrigas, broncas, golpes bajos. Competencia desleal. Competencia desleal, Aribel. Y finalmente todo terminaba en un chismarrajo y ya no aprendías a cocinar y ya no aprendías de nada. Eras un poco de todo Claro. y nada del Claro. principal objetivo del reality show. Exacto. Sin embargo, permíteme Sí, claro. preguntarte, José Antonio, ¿por qué se ha convertido en algo tan famoso a nivel internacional que cambian los personajes, las reglas del juego? Las culturas. Pero que además las empresas lo ven como un área de oportunidad para hacer marketing, patrocinan el día a día, porque si no, no sería financieramente saludable una especie de un programa así. Claro. Pero al final del camino, ¿cómo identificas tú que esto a nivel global es un producto financieramente jugoso y porque encuentra gente que consume este tipo de productos? Bueno, en cuanto al marketing es absolutamente descarado ya. O sea, tú ves los refrigeradores de una marca de refresco, que yo me encantaría tener ese refrigerador en mi casa porque me lo acabaría, pero ya el marketing se volvió descarado, ¿no? O sea, ya ves la marca puesta enfrente de ti de una manera terrible. Ahora, ¿qué público es el que veo esto? ¿Por qué encontraron el público? Hay algo muy interesante que es la visión del espectador, Aribel. Cuando tú vas al cine o ves la tele, estás en un lugar seguro. Así como en estos asientos que nos encontramos, estoy viendo una vida que no es la mía, una historia que no es la mía, estoy en un anonimato seguro. Pero cuando me puedo asomar a la vida de personas reales y que de alguna manera se parecen a mí en algo, pues yo me empiezo a identificar, empiezo a tomar parte, y eso es lo que ellos quieren precisamente, que en la casa empieces, no, es que ese es un hijo de la no sé qué. Entonces empieza la dinámica. Claro, el televidente. te empiezas a identificar y entonces si te identificas en, oye, pues siempre habrá alguien en estos realities que se dedica a administrar la cocina. Y entonces ves cómo cocina y ves cómo administra los alimentos y las raciones y todo. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo me identifico con él porque yo organizo eso en mi casa. Pero cuando te organizas con el personaje tóxico, con el personaje chismoso, con el intrigoso, con el que está jugando una estrategia para ver cómo divide y vence, a mí esa es la parte que me preocupa porque pues se va replicando como gremlins mojados, se van replicando y entonces que la gente se identifique con la persona más intrigosa y tóxica del show, eso es lo que a mí me parece preocupante. Y creo que a las empresas no les está preocupando. Les preocupa el marketing, les preocupa vender, ganancias, el morbo y eso siempre va a vender. Desde luego, pues incluso en algunos países, sobre todo de Europa, hay sexo real en los realities, cosa que en México todavía no hemos llegado hasta allá, pero pues hay sociedades como la holandesa o la sueca donde no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues nada más va subiendo rayitas, como el famoso dibujo del violentómetro, ¿no? Va subiendo rayitas y rayitas y rayitas y la gente se pone realmente muy mal, participa y quiere, literalmente como en las luchas, Aribel, quiere ver sangre, y eso es terrible, ¿no? Claro, y refleja mucho lo que está pasando en nuestros países, y la polarización de los gobiernos penetra todas las capas sociales y entonces vemos que este tipo de productos, lejos de abonar a fortalecer los valores, al contrario, los minimiza, los fractura y me gustaría que pasáramos directamente, José Antonio, Sí. al reality show que hoy ha acaparado
los hogares, las críticas, los cuestionamientos y Claro. que inclusive estamos viendo ya cambio de la dinámica de la producción. Y me refiero nada más y nada menos que a La Casa de los Famosos, edición 6, creada por la empresa Telemundo, que aquí en México y en otros países de América Latina, pues llega. Y me gustaría entonces, enfocándonos a La Casa de los Sí. Famosos, que es lo que hoy estamos viendo y que podemos inclusive cuestionar los habitantes de ella, es intencional el que ahora la selección de estos famosos sea de diferentes nacionalidades, culturas, para crear justamente un choque cultural y que de ahí se convierta en algo de entrada polémico, como bien lo decías, o es más que nada una estrategia de marketing para que entonces se consuma más en aquellas naciones donde está tu personaje favorito, que tú eres fan, y entonces se masifica más el Claro. producto. Mira, yo lo veo como una estrategia comercial, cultural, de mercado y de geopolítica, me atrevería a decir eso, porque además en un momento donde Estados Unidos está con los ojos sobre los migrantes, particularmente hispanos, creo que esta edición de La Casa de los Famosos, teniendo representantes de toda Latinoamérica, como que hace un frente común de decir, esta es una identidad latina y somos varios y somos muchos, no creas Donald Trump que nada más son mexicanos, somos muchos. Exacto. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y entonces ahí es donde viene otra cosa. Finalmente estos personajes tienen diferentes culturas, tienen diferentes formaciones. Me llama mucho la atención cuando uno ve qué son cada uno. La gran mayoría de ellos son influencers, la gran mayoría de ellos son influencers. Tenemos, bueno, un personaje político mexicano que no tiene vergüenza alguna y tenemos, bueno, me sorprendió mucho nuestra Miss Universo Lupita Jones, que haya aceptado entrar a un reality. No sé, eso me causó cierta inquietud, pero bueno, finalmente te ves y te ven y finalmente para ellos como personalidades les sirve. Pero por un lado es estrategia geopolítica, por otro lado es tener diferentes culturas, pero lo que me llama mucho la atención, Aribel, es cuando tú seleccionas a 13 personajes o 16 personajes que entran a una casa, tienes que saber a profundidad, si no, de repente uno de ellos se va a convertir en una amenaza pública. Y finalmente ya vimos qué pasó. Esta semana tuvo que haber una expulsión del público, entre comillas, que fue realmente un cambio de dinámica y de estrategia para sacar un elemento que de verdad la gente dijo, sáquenlo, ya no la aguantamos, ya los vamos a dejar de ver. Y cuando el público te dice te voy a dejar de ver, en ese momento doblas las manos completamente. ¿Qué pasó con México? Cuando este comentarista de Monterrey se le pasó la mano, de repente ¿cómo se llaman? Los patrocinadores empezaron a salir y en ese momento él se sale por su cuenta, ¿no? Entonces es un juego Sí. muy perverso también el que se está haciendo. Demasiado, y qué bueno que destacas este punto, porque algo que hemos visto inclusive desde los del año pasado, 2025, es el punto de que cada vez hay más violencia por parte de los habitantes. El año pasado veíamos estas actitudes misóginas que fueron abiertamente condenadas, los patrocinadores se salieron, pero en esta edición en particular yo veo como constante la violencia y que ya se normalizó de todos contra todos, gritos, insultos, adjetivos descalificativos ya deplorables, azotones de puerta, patadas, violencia con los alimentos, violencia inclusive física. Sí, ya hay aventones, ya O hay sea, José empujones. Antonio, a nivel internacional, ¿esto es el reflejo de todas las sociedades? Pues mira, por lo que vemos en los medios, por lo que vemos incluso en las redes sociales, lo que scrolleas en TikTok, en Instagram, ves que la gente en un alto, de repente hay un altercado de tránsito y la gente ya se baja a golpearse directo.
O de repente alguien se baja y alguien más trae un arma de fuego o un arma blanca y viene una tragedia. Entonces, yo lo que veo, Aribel, es que este formato y esta idea está absorbiendo de nuestra sociedad esa violencia desatada que la estamos viendo de manera macro, por ejemplo, esto que está pasando en Medio Oriente entre Irán y los Estados Unidos, y vamos a verlo, pues apenas hace unos cuantos días que grabamos este programa, Aribel, pues no, un escuincle de 15 años mató a 2 maestras en Michoacán con un arma larga porque no lo dejaron entrar porque llegó tarde a la escuela. No, Entonces, bueno. eso, velo macro, velo micro, ve la casa de los famosos, está en medio. Entonces, la casa de los famosos está así como la nada en la historia sin fin, ¿no? Se está alimentando de todo ello y lo que estamos viendo es un regodeo donde ese mosaico de la condición humana nos está mostrando la peor cara que tenemos. Todos somos violentos, todos somos agresivos, es parte de nuestra naturaleza. Somos agresivos y bueno, ok, lo contenemos, lo mantenemos oculto. Si alguien agreda a nuestra familia, no sabemos qué podemos llegar a hacer, porque no nos vamos a medir por salvarlos, pero lo contenemos. Y aquí es la explosión, la eclosión de esos golpes que, como tú dices, pues vuelvo a la figura del violentómetro. Pasas del empujón al golpe, pasas de la grosería al grito. Y en un momento dado, pues esto puede llegar a mayores en un acto de desesperación, además del encierro y de todas estas condiciones, y un mal golpe o incluso algo peor, ¿no? Que ojalá que no pase, pero pues todo indica que puede ir para allá, Por ¿no? supuesto, y tú destacabas algo muy importante que quiero destacar. El ser humano, lo que menos tenemos es inteligencia emocional. Oh, sí. Lo que menos tenemos es ponerle límites a la otra persona. Es muy fácil decir groserías, ser violento, gritar, ser explosivo. El gran reto es que nos tenemos que contener, comportar, seguir reglas sociales, etcétera. Pero a mí de verdad me preocupa mucho dos cosas, José Antonio. Uno, que cada vez vemos que los reality shows se convierten en un experimento social que refleja cómo es que somos y que ya no hay este tipo de límites, esta prudencia, este pudor, esta parte del respeto. Y dos, que haya gente que le gusta ver eso. O sea, Claro. ¿cómo es posible que exista este tipo de productos? Porque hay gente que lo consume, hay gente que le gusta. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, José Antonio, tú con tu experiencia, Sí. es si estos reality shows se hicieran en otras culturas, en otros países, ¿tendríamos el mismo resultado? ¿O simple y sencillamente es impensable creer que en culturas como la china, la japonesa, la coreana, existiera un tipo de reality show así, precisamente por las normas, la cultura a la que están acostumbradas las personas, al respeto, desde el espacio personal? O sea, esto es porque se está dando en estos países de Iberoamérica, porque somos latinos, o si viéramos una especie de reality show en otras naciones, estaríamos viendo lo mismo de estruendoso. Pues mira, yo lo que me ha tocado ver de los realities en España, en Holanda y en algunos en otros países es exactamente lo mismo. Desgraciadamente es lo mismo. Incluso mencionaste Japón. Japón tiene unos realities y unos programas de concursos verdaderamente bizarros. Bizarros, o sea, hacen cosas verdaderamente que en la televisión mexicana sería impensable ver. Y eso que es una sociedad hipertecnologizada, súper disciplinada, pero ahí como que se rizan el rizo y se dejan el chance de hacer lo que quiera. No, yo lo que veo es que tenemos una crisis moral a nivel global. Y esa crisis está llevando precisamente a la explosión de estas cuestiones. Pero esta, por ejemplo, me llama la atención esto que ocurrió con el conductor de Monterrey o con esta persona que salió expulsada de esta casa de los famosos. También la gente está llegando a un límite. El límite donde dicen, ya, si no sacan a este personaje, yo ya no los veo. Eso habla bien todavía de la condición humana, de que sí hay un límite a la estupidez, cuando dices, creo que esto ya llegó a un límite.
Creo que hasta aquí llegué como espectador y si no sacan a esta persona, yo ya no los veo. Y si eso se repite por millones, se replica, obviamente las televisoras bajan las manitas y tienen que hacer y tienen que actuar en consecuencia. Entonces, es un juego, por eso decía hace rato, se me hace muy perverso el juego también, incluso Demasiado. con el público. Lograr que en una casa la gente se pelee por personajes de la Casa de los Famosos es como muy preocupante. Sí, porque ¿Por qué? además arden las redes sociales. Claro. Los que apoyan a un personaje o al Sí. otro habitante y entonces entre ellos se están peleando. Sí, pero no, pero es que tu artista o tu influencer le hizo al que yo apoyo. Entonces esto se convierte en un juego maquiavélico, más allá de la perversidad. Me parece que entonces estamos viendo que estos productos están abonando a esta polarización social global. Claro. Pero a mí me gustaría que nos pudieras compartir, Sí. José Antonio, algo que siempre me he cuestionado. Ujú. Cuando escogen a estos artistas, influencers, youtubers o como le queramos llamar, que cada vez buscan que sea más diverso para que represente ciertos grupos Sí. sociales a nivel internacional, es ¿por qué está dispuesto la gente que está ahí adentro a quemarse? ¿Por qué está Sí. dispuesto a quedar o dispuesta a quedar expuesta, exhibida, ridiculizada? O sea, yo entiendo que reciben un salario semanal, Sí. pero ¿hay moneda de cambio suficiente donde tú arriesgues tu reputación y que pueda ser una bisagra, esa ventana que te da el reality show, inclusive que venga en decadencia tu carrera? Bueno, hemos visto carreras que se han ido absolutamente al demonio después de un reality show, porque precisamente yo creo que hay también una ambición desmedida en estos personajes de querer verse, querer exponerse. Quiero que mi público vea quién realmente soy. Y ya que ves quién es realmente, dices, no, con permiso, maestro, no te vuelvo a ver en la vida. Entonces, es una decisión que incluso para los propios participantes es muy de dos caras, muy al filo de la navaja. Porque si sale bien, qué bueno, pero si sale mal, es verdaderamente terrible. A mí me llamó mucho la atención lo de Lupita Jones. O sea, Lupita A mí Jones también, fíjate. tiene un nivel, tiene una postura, tiene un lugar ya dentro de la historia de México en todos De sentidos, belleza, de los ¿no? concursos, de trayectoria. Pero exponerte de esa forma, ¿había necesidad para alguien como Lupita Jones? No sé, solamente ella nos podría decir por qué dijo que sí. Y tan no funcionó que a la segunda semana sale. Y a lo mejor fue lo mejor. Sí, fue lo mejor, pero también la gente no se conectó porque Lupita Jones no tiene nada que hacer ahí. En cambio, ves otros personajes que están ahí metidos y son personajes que les gusta estar todo el tiempo creando ruido, creando polémica para alimentar algo que se llama ego desmedido y que faltan varias semanas y en esas semanas se pueden derrumbar. Entonces, incluso para los propios participantes es un arma de dos filos muy peligrosa. Y que ¿No? inclusive ya hasta está involucrada la política de un país, Sí. con declaraciones polémicas, con algunos personajes que están ahí, se han Sí. convertido ya en temas, por ejemplo, en el caso de México, hasta de la mañanera. Claro. Ya se convierte en un tema en nuestro Congreso. Y en otros países se convierte también en temas ya hasta de cierta confrontación por lo que declaran los habitantes, que aunque hay reglas para ellos de lo que no pueden ni deben Sí. de hablar, me parece, no sé si esa sea una opinión que tú compartas, José Antonio, Sí, Aribel. pero yo siento que cada vez está saliendo más de control esto. Sí, porque estando en la convivencia y también otra vez el ego de los protagonistas, que finalmente se aceptan exponerse 16 semanas es porque quieren verse más que nunca, pues sueltas la lengua y te tropiezas y obviamente vas a decir cosas que no debías de decir, que puede ser, por ejemplo, la política o el año pasado un actor que se divorció de su mujer y de repente dijo unas cosas realmente muy deplorables de un caballero hacia la que fue la mamá de su hijo y que dices, bueno, si esto lo dijo aquí, ¿cómo se portaría con la puerta cerrada? Entonces, estás viendo cómo el personaje, que es un personaje público, se quita la máscara y debajo de la máscara hay algo tan desagradable
que ellos creen que están haciendo bien porque la gente me está viendo como soy. No, en ese medio no se puede. Y fíjate que esto me hace Sí. reforzar el hecho de que yo siempre he dicho, a nivel internacional, influencers, youtubers, marketers, como le queramos llamar, están confundiendo generar contenido con caer en lo estruendoso, en lo violento, en lo agresivo, por querer caer bien y ser como el chistosito o chistosita. Ya estamos viendo exhibicionismos Sí. en todos los ámbitos, no nada más el concepto exhibicionismo que lo conocemos tradicionalmente, sino que ya esto de verdad me parece algo desbordado, pero es el reflejo, José Antonio, cuando volteamos a ver a los líderes de varios países Sí. agresivos, bullies y demás, yo digo, híjole, ¿quién de la Casa de los Famosos me hace pensar en Trump? Yo digo, pues claro, esta mujer que acaba de ser expulsada, que dicen que sí es venezolana, pero no, pero que finge ser española, pero más allá de eso, yo digo, cada personaje de la Casa de los Famosos me hace pensar Sí. en un líder de algún país que así se comportan, así actúan Claro. con sus homólogos, así hacen políticas públicas, así actúan frente a otros países. Así es. O sea, Sí. esto es el reflejo inclusive de los líderes políticos, José Antonio. Que pues eso es infinitamente más grave, porque finalmente si un influencer hace alguna tontería, no va a pasar nada, va a perder seguidores, se va a retirar, no cambia en nada tu vida. Pero una persona, y bueno, sobre todo hablando aquí específicamente de un personaje como Donald Trump, pues tiene esos valores y ese comportamiento que nosotros estamos viendo reflejado en las 16 personas que están aquí manejándose, ¿no? O sea, no va a llegar a patearte la puerta, va a llegar a invadirte, no va a negociar, él va por lo que va. ¿Sí? Y esta cuestión que mucha gente podría ver como inteligencia, realmente es una de las peores caras de la condición humana. Y esto que hablas de la condición humana me hace pensar y reflexionar de que el personaje de la jefa de la Casa de los Famosos es para mí, haciendo esta analogía casual, coloquial, obvio, respetando las proporciones, pero yo digo, pues es el equivalente a las Naciones Unidas. Ya nadie le importa, Sí. todos la critican, ya nadie respeta a la ONU, cada quien así deshace de la Carta de las Naciones Unidas lo que se le da la gana. Así es. Cuando la jefa le pide a los habitantes que le presten atención, la ignoran, gritan, se empalman, se estorban en la voz y ella dice, oigan, les estoy hablando con respeto y no hacen caso. Claro. O sea, yo digo, eso es lo que le está pasando a las Naciones Unidas. Claro, y es en un estado de ingobernabilidad total, ¿no? Ya no hay control, ya no hay respeto, ya no hay jerarquías, y en ese momento, pues obviamente cuando borras todo, se vuelve en una anarquía total, pero no en una anarquía como protesta, sino en una anarquía destructiva, donde son todos contra todos ahora, ¿no? Y eso a nivel social, pues bueno, acaba provocando tragedias inmensas, ¿no? Te digo, a nivel, un influencer, un youtuber, no pasa nada, un actor malo o bueno, no pasa nada, que se exponga y le vaya como le vaya. Pero cuando hablamos de gobernantes, hay que fijarse muy bien que sea gente que se tome su trabajo en serio. Exactamente, esa José forma. Antonio, porque además ya estamos en la recta final del programa, ya Sí. tenemos que ir cerrando, pero Sí. ahorita que te escuchaba, de verdad yo digo, viendo una casa de cualquier reality show, se convierte en un reflejo del concierto de las naciones, donde Así se es. buscan cómo te amuelo, cómo te perjudico, mis intereses, mi ración de comida, yo quiero ganar, aunque yo haga trampa, ese es exactamente lo que vemos de muchas naciones, de muchos gobernantes, Sí. El reflejo a nivel internacional. Entonces, me gustaría para ir cerrando, José Sí, Aribel. Antonio, una reflexión tuya que le quieras compartir al auditorio Claro. sobre los reality shows. Bueno, digamos como todo concepto nace, se pone a ejercitarse, funciona bien, mal, pero pues obviamente aquí estamos viendo ya una decadencia terrible. Yo lo que le diría al público, a ustedes en todo caso, es chequen muy bien los contenidos que ven en la televisión, que ven en las plataformas. El contenido ahí va a estar y finalmente, como ya lo dijo la doctora,
El sexo vende, el morbo vende, la violencia vende, pero nosotros tenemos algo que son valores. Entonces, bueno, yo puedo ver esto y sin que me afecte ni nada decir, híjole, pues qué feo ejercicio, pero yo tengo un criterio que me sostiene. Hay que tener cuidado con los chavitos, con los jóvenes que ven esto, porque son también grandes consumidores. Muchos de estos personajes los siguen millones de jóvenes. Pues bueno, ver y que se den cuenta que a través de este ejercicio de striptease que hacen los personajes de La Casa de los Famosos, pues no se queden con la imagen pública, que vean también esa complejidad. Entonces, los contenidos no se van a ir, pero nosotros sí podemos tener los valores para defendernos y para poder de alguna manera sopesar lo que estamos viendo como eso, como contenido. Muchas gracias, José Antonio. Redes Sí. sociales, que ya nos despedimos. Claro, redes sociales, @cinefilofreak, ahí me encuentran en todos lados, yo los espero con mucho gusto. Ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias Gracias por a habernos ti, Aribel. acompañado. Muchas gracias. Siempre que te escucho aprendo mucho de ti, porque además lo haces una plática muy sabrosa. Gracias, muy Así amable. que muchísimas gracias. A ti, al contrario. Les recuerdo, todos los miércoles 3 de la tarde tenemos una cita aquí en Eco Internacional. Yo soy Aribel Contreras, mis redes sociales, @Aribel Contreras, o me encuentran como Aribel Diplomatic. Tenemos una cita el próximo miércoles. Hasta pronto.